corazones, Dios mío. En el nombre de Jesús, nuestra hermana Noemí González. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para los que nos verán después. Esto es Sembradores para el Mundo, hermanos. Aleluya. Le doy muchísimas gracias al Eterno por esta parte y luego al pastor que me la concedió. Aleluya. Yo quiero que usted ahí vaya rapidito también a la palabra de Dios, porque no quiero, hermano, desperdiciar ni un momento. Aleluya. Gracias, Dios, te damos. Y quiero que me acompañe al libro de Nehemías, su capítulo 6. Y estaremos leyendo los versos del 1 al 12. Y yo estaré leyendo la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Nehemías capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y dice así las Sagradas Escrituras. Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y el resto de nuestros enemigos escucharon que yo había construido la totalidad de la muralla sin dejar ni un solo hueco en ella, aunque todavía faltaba colocar las puertas. Así que Sanballat y Gesem me enviaron este mensaje: ven y reúnete con nosotros en el pueblo de Kefirín, en el valle de Ono. Pero en realidad lo que querían era hacerme daño. Entonces les envié unos mensajeros con esta respuesta: estoy haciendo un trabajo muy importante y no tengo tiempo para ir a hablar con ustedes. No voy a detener la obra para ir a reunirme con ustedes. Me enviaron el mismo mensaje 4 veces y todas las veces les respondí lo mismo. La quinta vez, Sanballat me envió a su ayudante con el mismo mensaje en una carta que no estaba sellada. La carta decía: está circulando un rumor entre la gente y Gesem dice que es cierto. Dicen que tú y los judíos planean rebelarse contra el rey y por eso están reconstruyendo la muralla. También están diciendo que tú estás a punto de convertirte en el nuevo rey de los judíos y que has nombrado profetas para que proclamen en Jerusalén que hay un rey en Judá. Esta información será enviada al rey Artajerjes, así que más te vale que venga y te reúnas con nosotros. Entonces les envié este mensaje a Sanballat: nada de lo que tú dices es cierto, son puros inventos tuyos. Recuérdense que estoy leyendo palabra de Dios para todos. Dice el versículo 9. Nuestros enemigos estaban tratando de asustarnos creyendo que así íbamos a suspender las obras. Pero yo oré: Dios mío, dame fuerzas. Un día fui a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Meitabel. Él estaba encerrado en su casa y me habló muy preocupado: Nehemías, vayamos a la casa de Dios y quedémonos dentro del templo con las puertas cerradas, porque vendrán esta noche a matarte. Pero yo le contesté: ¿por qué tiene que huir un hombre como yo? Yo no le debo nada a nadie para tener que entrar en el templo a salvar mi vida. Yo no tengo por qué esconderme de nadie. Me di cuenta de que Semaías no hablaba en nombre de Dios, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían pagado para que lo hiciera. Lo contrataron para asustarme y hacer que cometiera pecado al abandonar mi trabajo. Con eso, ellos planeaban tener una razón para desacreditarme. Gloria a Jesús. Es una lectura tremenda, hermano. Y yo le doy gracias a Dios y de ahí gracias conmigo al Señor por esas palabras. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Yo te doy gracias por tus palabras, Dios, porque a través de ellas recibimos vida, salvación, aleluya, restauración y dirección, Jesús. Te pido, Señor, que tú direcciones esta palabra conforme a lo que tú tienes para con nosotros en esta mañana. Y me presento en tus manos, Dios. Soy tu vaso, soy tu vasija, Dios.
úsame conforme a lo que tú quieras, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden hacer uso de su asiento. Gloria al Señor. Yo particularmente, hermanos, digo que y siempre me gozo en la presencia del Señor y en la casa de Dios, porque es un honor uno poder ser el vaso que Dios use para llevar la palabra del Señor. Pero también es un reto, hermanos. Es un reto muy grande. Y uno tiene que sentirse honrado cuando de parte de Dios o Dios le pone el sentir a alguien para que tú seas usado o sea delegada en ti una tarea. Por sencilla, por más difícil o sencilla que parezca, el hecho de que se haya delegado en ti una tarea significa que hay alguien que vio en ti algo que a veces ni uno mismo es consciente de que uno posee quizás la capacidad para hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Y a veces uno dice, Señor, ¿pero por qué a mí? Sí, es a ti. Y yo sé que y me honra mucho, ¿verdad?, poder llevar la palabra. Y también me siento honrado de que usted esté aquí, en el nombre del Señor, y pueda sentarse a escucharme. Aunque los que ya están aquí dirán, bueno, no me queda más remedio. Aleluya, gloria al Señor. Así que, hermanos, nosotros nos gozamos muchísimo en la palabra, porque la palabra de Dios nos edifica, nos direcciona, gloria al Señor. Pero es un reto también porque la palabra nos expone, nos corrige y nos confronta. Amén. Aleluya. Y a veces yo aquí parada, hermano, escucho los mensajes y usted me ve ahí gozándome porque yo me río muchísimo. Y a veces en esa risa yo lo que estoy diciendo, Dios mío, Señor, pero ayúdame ahí porque si me da así tan duro me va a partir. A veces digo, Señor, Dios mío, pero en mi interior lo que estoy diciendo, no, pero ya desbarátame, Dios. Aleluya, porque es muy fuerte, hermano. Sí, a veces nosotros nos gozamos. Y hay quienes se gozan porque creen que lo que Dios está diciendo es para otra gente, pero es para mí. Dile a alguien, es para mí. Es para mí, aleluya. Porque yo no sé que sea de otro, pero de mí yo sé. Amén. Aleluya. Y yo quiero hablar en esta mañana direccionada con el tema la voz correcta. Dile a alguien, la voz correcta. Diga conmigo ahí, la voz correcta. Aleluya. Bien, hermanos, miren, los padres que están aquí, levanten su manito. Sí, aleluya, gloria al Señor. Gracias, hermanos. Algo que yo he notado mucho en los padres es que los padres que tienen hijos, cuando pueden estar en algún ambiente lleno de ruido o de mucho alboroto o quizás de muchas personas, pero cuando ellos escuchan la voz de sus hijos, sea pequeños o grandes, ese estímulo hace que ellos conecten inmediatamente y todo su centro de atención está direccionado a escuchar esa voz, porque es la voz de su hijo, ¿verdad que sí? Entonces yo quiero que hoy conversemos sobre la importancia de escuchar la voz correcta en nuestras vidas. Amén. Como nosotros bien sabemos, desde pequeño nosotros estamos escuchando voces. Así es que nosotros nos desarrollamos. Dicen los estudios, ¿verdad?, que el niño, luego de la concepción en el vientre de la madre, este fenómeno de escucha y desarrollar el sentido del oído es algo fascinante. Porque en el feto o en el embrión, luego que esto se forma, el primer órgano que se forma es el cerebro y el sistema nervioso, la médula espinal y el cerebro. Luego se forma el corazón entre la tercera y la quinta semana, pero también hay otro sistema otros órganos que se forman como los ojos, el oído, la cara. Y en estos estudios de la formación del desarrollo embrionario, no es hasta las 25 semanas donde el sistema nervioso, o sea, el cerebro, se conecta con el sistema auditivo y ahí es cuando el niño o lo que está en el vientre, el bebé, comienza a percibir y a entender los sonidos. Gloria al nombre de Jesús. Y es por esto que los niños al nacer, muchos niños, reconocen inmediatamente la voz de sus padres.
porque ya desde el vientre están escuchando esa voz que les habla. El hablarle a los niños desde el vientre ayuda a ellos a desarrollar el cerebro, porque se están ya formando conexiones neuronales. Hermano, el cerebro es lo hermoso. A mí me encanta mucho escuchar acerca de las funciones del cerebro, porque cuando yo escucho hablar de esto, a mí me impresiona muchísimo y entiendo, hermano, mire, la palabra del Señor con una perspectiva completamente distinta. Y eso me abre el entendimiento, me abre el conocimiento. Gloria al nombre de Jesús. Así es que luego de que esto acontece, nosotros podemos decir que desde antes de llegar a este mundo ya comenzamos a escuchar voces, ¿verdad que sí? Y a veces las voces que escuchamos en el transcurso de la vida no son correctas. Para nosotros poder entender o traer a colación este pasaje, vamos a ponernos un poco en contexto. El libro de Nehemías es el libro que narra la reconstrucción de las murallas de los muros de Jerusalén. Y aquí en este pasaje, el capítulo 6, estamos ya a final de la reconstrucción de este proyecto, que era el muro de Jerusalén. Y este proyecto fue dirigido por el copero Nehemías, que era copero del rey Artajerjes. Él tuvo un sentir en su corazón, ¿verdad? Y dice la escritura, cuando usted lee el libro de Nehemías, que el rey vio su cambio de semblante y le preguntó qué le pasaba. Él le expresó que su corazón estaba compungido de él ver cómo el pueblo donde él nació estaba destruido. Así que él se expresó delante del rey y Dios puso en su corazón esta misión de reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver este pasaje de las Escrituras y usted lee el libro de Nehemías, aquí me llama algo poderosamente la atención, y es que es inevitable la aparición de las voces contrarias en nuestras vidas. Prestar atención a la voz equivocada nunca ha traído buenos resultados. Amén. Siempre que nosotros contemos con un sentir, con un proyecto de vida, con un sueño, es más, siempre que nosotros estemos recibiendo una palabra direccionada por Dios, que recibamos una instrucción, la voz incorrecta aparecerá. Y desde el principio de la creación, cuando nosotros nos transportamos al libro de Génesis, vemos que Dios le dice al hombre: de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Y es en el capítulo 3 que inmediatamente aparece la serpiente y le dice: con que Dios le dijo a ustedes que no comieran de ningún árbol. Aleluya. Porque tú puedes tener un sentir de algo que te apasiona hacer, de un sueño, de una meta, de algo que te propusiste. Pero llega el momento en que tú comienzas a escuchar voces. Y a veces nosotros le prestamos atención a esas voces. Porque justo en el momento en que tú empiezas a comenzar algo o avanzar en algo, vienen las dudas, las incertidumbres, el que sí y el que no, y el que sí lo lograré. Aleluya. Cuando nos remontamos aquí en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, dice que una de las características de esta gente fue que comenzó a burlarse de Nehemías y de su proyecto. Porque hay gente así que cuando no quieren que tú hagas algo van a comenzar a burlarse de ti, de lo que Dios puso en ti, de que tú no lo vas a lograr. Aleluya. Y el capítulo 12, el versículo 10, hay algo muy poderoso aquí, y es que dice la escritura que cuando Sanballat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se enteraron de lo que yo estaba haciendo, dice la escritura, se disgustaron mucho al saber que había llegado alguien dispuesto a ayudar a la gente de Israel. Porque es sencillo, hermanos, hay gente que no hacen nada por ellos, ni tampoco hacen nada por nadie. Pero cuando llegue el momento que tú comienzas a hacer algo por ti o algo por otros, se les altera el estado de conciencia.
Sí, porque el hecho de que tú hagas algo por ti y tú hagas algo por otros significa que hay gente que no estaba haciendo nada. Entonces, el hecho de tú hacer algo deja en evidencia, pone de manifiesto que hay gente que se estaban justificando el hecho de no poder hacer nada. El otro día yo iba, hermano, en el autobús para mi trabajo, y yo siempre digo que cuando tú comienzas a preparar la palabra del Señor, Dios te va conectando y te va poniendo, ¿verdad?, escenas para que tú confirmes la palabra y tú tengas como esa herramienta de sustento, ¿verdad?, esa base. Y yo iba en el autobús de mi trabajo y vi en la calle, hermanos, una persona que estaba guiando un motor sin piernas. Yo me quedé, wow, Dios mío. Estaba guiando un motor sin piernas. Y yo dije, Dios, pero es que el que quiere hacer algo busca la manera de hacerlo, hermano. Giovanna estaba aquí ahorita cuando inicié el servicio y yo dije, bueno, Señor, vamos a dejarlo a él predicar, porque él estaba dando la palabra direccionada con el mensaje. Tú tienes la palabra, pero tú tienes que accionar en esa palabra, porque el quedarnos estático no nos trae resultado. El quedarnos estáticos no nos lleva a ningún lado. Aleluya. Tenemos que accionar conforme a la palabra que fue depositada en nosotros. Y siempre que nosotros contemos con una palabra, van a haber voces, hermanos, que se van a aparecer. Y esas voces vienen a estar representadas por varias razones. Una oposición espiritual. Nosotros somos creyentes y estamos en el camino del Señor. Y tenemos que ser conscientes que siempre que nosotros estemos direccionados con una palabra de Dios, el mundo espiritual se va a alborotar, porque no quiere que tú pongas en práctica esta palabra que tú recibiste de Dios. La palabra que escuchaste, la voz correcta. Aleluya. También vienen a nosotros nuestras propias inseguridades y nuestras propias dudas. Las fuerzas espirituales siempre van a estar en oposición de que se manifieste la voluntad de Dios en la tierra. Pero las fuerzas de las tinieblas siempre van a utilizar a una persona para que la palabra de Dios no se manifieste. Porque no es el muñeco, no es la güira, es una gente, es una persona. Porque nosotros somos gente espiritual, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre del Señor. Y dice la escritura aquí, en el capítulo 6, que Sanballat y Gesem enviaron un mensaje: ven y reúnete con nosotros. Pero en realidad lo que querían era hacerle daño. Y a mí me llamó muchísimo poderosa la atención que Nehemías le dijo: yo estoy haciendo algo muy importante. Yo no tengo tiempo para hablar con ustedes. Tú tienes que estar enfocado en lo que Dios te dijo que hicieras. Porque van a venir voces que te van a hacer desenfocar de lo que tú estás haciendo. Porque lo que tú estás haciendo es correcto, en el nombre del Señor. Yo no tengo tiempo. Y cuando usted lee el libro de Nehemías, dice que la palabra que 4 veces le dijeron eso. El que no está direccionado, el que no está enfocado en lo que tiene que hacer, a la primera: ay, sí, déjame ver qué fue lo que me mandaron a decir. Sí, yo voy, no te preocupes. Ahora bien, estoy haciendo algo muy importante y no tengo tiempo. Yo no voy a detener la obra para irme a reunir con ustedes. A veces nos falta ese carácter y esa determinación de decir: ahora no puedo escucharte. Ahora no puedo ayudarte, lamentablemente, porque yo estoy haciendo lo que se me dijo que tenía que hacer. Aleluya. Y cuando nosotros vemos y reflexionamos sobre este pasaje de las Escrituras, hay 3 voces, hermanos, que todo creyente debe saber identificar. Y la primera es la voz de tu carne, la voz tuya, tu ser humano. La segunda es la voz del enemigo,
Satanás, llámese Belcebú, Lucifer, como lo quieran llamar, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y la voz de Dios, aleluya. Y algo interesante es que la voz humana, la voz tuya, siempre va a estar cargada de muchas cosas, porque la voz nuestra está formada por las experiencias vividas, por lo que nosotros hemos pasado, pero también está cargada de emociones, de cómo yo me siento en el momento, de qué cosas me han influenciado o qué cosas yo estoy pasando, y muchas veces en base a eso que yo estoy viviendo digo palabras, y esas palabras a veces vienen impulsivamente, no las controlamos y ni siquiera pensamos en lo que estamos diciendo. Aleluya. Y aquí en la voz de la carne, sea para bien o para mal, esas voces van a estar influenciadas por el entorno, por qué nos rodea, por dónde estamos. Aleluya. La voz del enemigo tiene algo muy peculiar, y es que la voz del enemigo tiene una característica, y es que viene a acusarte. Número 1, está llena de duda y de miedo. Te trae confusión, pero también se aparece de manera sutil. Es decir, que tú no te das cuenta de que es la voz del enemigo. Y algo muy interesante es que viene disfrazada, que solamente en la dirección, en el discernimiento del Espíritu Santo, tú puedes darte cuenta de que no es la voz ni de Dios ni tuya, sino es la voz del mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. Aleluya. Y la voz de Dios, por otro lado, es una voz que viene llena de amor, llena de paciencia, gloria al nombre de Jesús, llena de paz. Esa voz que es la voz de Dios, está la verdad. Y para usted identificar dónde está la voz de Dios siempre va a estar alineada con su palabra. Amén. Amén. Aleluya. Y leyendo aquí estos versos, hay una voz humana que se le apareció aquí a Nehemías, y era la voz de la distracción. Zambalá y Gesén representan las voces que nos invitan a desviarnos de lo importante, que nos invitan a desviarnos del propósito, que nos invita a no hacer foco a la tarea que tenemos que hacer. El que trabaja con números, hermano, no puede estar distrayéndose. No, usted hace pausas, porque mire, por un numerito que usted ponga de más, de 10,000 pasan a 100. Y ya tú sabes, imagínese usted. Hay problemas ahí. Por eso las personas que trabajan con finanzas siempre están como solitarias, estas personas, porque necesitan concentración. No pueden estarse distrayendo. Hay gente que son solitarias, tienen ese perfil, pero es que su trabajo en sí los direcciona, y ellos van proyectándose con un perfil. No, nada los distrae. Están concentrados en lo que tienen que hacer. Y la voz de la distracción viene de muchas maneras, hermanos. En días pasados yo me encontraba en un proceso de enseñanza-aprendizaje y recibí, hermanos, algo muy poderoso. Y es que nosotros hablamos y hablamos y hablamos, pero no es hasta que uno pasa por ciertas cosas que uno confirma exactamente la palabra que uno dice. Aleluya. Porque nosotros hablamos desde el conocimiento, hablamos desde la experiencia, hablamos en base a experiencias de otros que nos cuentan, ¿verdad? Y nos dicen qué pasaron. Pero hasta que eso no te sucede a ti, tú no lo entiendes a la perfección. Aleluya. Y algo muy interesante es que en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, yo me vi confrontada por unas voces, hermanos. Y la persona que estaba conmigo
me dijo en una, pero mira, ¿qué te pasa? Y yo, no, mira, es que tú no vas a creer que ahora mismo yo lo que estoy escuchando es esto. Y él me dijo, no, pero, no, muchacha, suelta eso, olvídate de lo que tú estás escuchando y vamos a lo que vinimos. Y yo recuerdo que en ese momento yo me sentí como en una especie de terapia de exposición, cuando a ti te exponen a eso que tú le tienes miedo. Y cuando a mí me pasó esto, hermano, miren, wow, esto fue como por unos breves 10 segundos así. Me sentí, hermano, que entendía a la gente que escucha voces. Pero las voces no eran cuestiones de que alucinaciones ni nada de eso, sino fue la voz de una persona que siempre me decía muchas cosas y ese recuerdo llegó a mi mente en ese momento. Por eso yo siempre digo que uno tiene que tener mucho cuidado como uno le habla a la gente. Los padres tienen que tener mucho cuidado cómo le hablan a sus hijos. Porque una cosa es tener autoridad. La autoridad te da liderazgo, te da dirección y te da guía. Pero hablarle mal a la gente, lo único que deja de manifiesto es qué tan sana está una persona internamente. Sé que duele, a mí también me dolió muchísimo. Entonces, hermanos, a veces lo que nosotros decimos de alguna u otra manera queda en el recuerdo, en la memoria de una persona. Por eso los padres tienen que hacer un trabajo excepcional para que sus hijos vayan creciendo con palabras de que tú lo puedes hacer. Con palabras que te hagan hacer determinado. Y yo recuerdo, hermanos, que mi cuerpo se puso prácticamente estático. Pero yo tengo las herramientas. Son dos cosas. Cuando tú reconoces que la voz que tú estás escuchando no es la voz correcta y tú identificas, porque ahí es que está la estrategia, el saber identificar de quién es la voz. Identificamos nosotros las voces que vienen a nuestra vida. Les prestamos atención a todas las voces que escuchamos. Aleluya. Y en ese momento, hermanos, yo decidí por mí y le pedí al Señor que me ayudara a yo poder librarme. Y hermanos, y de repente ya bloqueé eso y seguí lo que estaba haciendo. En el nombre del Señor. Pero tú tienes que estar determinado, porque lo que nos pasa es que le prestamos más atención a las voces que a lo que nosotros queremos hacer. Aleluya. Gloria al Señor. Y esas voces, ese recuerdo que nosotros tenemos nos distrae. Y dice la escritura, aquí volviendo al tema, que la quinta vez Sanballat me envió su ayudante con el mismo mensaje en una carta que no estaba sellada. Y la carta decía: está circulando un rumor entre la gente y dicen que tú planeas rebelarte. Y usted sabe, hermanos, aquí estamos frente a una situación completa de difamación. Estamos hablando que este hombre Sanballat ya tenía en su corazón que no quería que Nehemías edificara la ciudad, edificaran los muros de Jerusalén. Y cuando tú lees la historia, esta gente eran gobernadores. Quizás aquí Sanballat, Tobías y Gesem no querían que se edificaran los muros de Jerusalén porque esto atentaba contra sus propios intereses. A veces hay cosas que el enemigo no quiere que tú hagas, porque el tú hacerla determina que tú estás guiado por el propósito de Dios y que estás a la disposición de que el propósito de Dios se cumpla. Gloria al nombre del Señor. Y hay algo aquí muy interesante, y es que esta parte simboliza la voz de la difamación y el miedo. Y cuando nosotros leemos o aquí descomponemos este texto, dice que la carta no estaba sellada. Las cartas en la antigüedad estaban
sellada con un sello de arcilla y también tenían la marca de la persona que le enviaba. Así es que esto daba en evidencia que el objetivo único de Sanballat era que se difamara lo que estaba en la carta. Porque el hacer esto, Sanballat, lo que estaba haciendo era poner a todos en contra de Nehemías, porque su objetivo era detener la obra de Dios. ¿Qué tú estás escuchando que te puede hacer detener la obra de Dios en ti? A veces aquí la escritura nos dice que Nehemías estaba edificando los muros de Jerusalén. Pero ¿cuáles muros tú estás edificando que puede hacer que haya una carta abierta en tu contra para difamarte? Hay cartas abiertas. Y las cartas abiertas, la carta que no tenían sello, daba la intención de que quería dar a conocer todo lo que estuviese ahí escrito. Porque si la carta estuviese sellada, te estaban diciendo, mira, estoy hablando contigo personalmente. Esto no lo sabe más nadie. Aleluya. Por eso uno tiene que tener cuenta donde uno dice las cosas. Porque a veces usted está hasta en un grupo, hermano. En un grupo. A usted lo introducen en un grupo de WhatsApp y por ahí dicen muchas informaciones. Quien crea el grupo, el administrador del grupo, entiende, ¿verdad?, que está diciendo las cosas dentro de un grupo. Ahora, cuando esas informaciones salen de ahí, alguien lo dijo porque nada más lo dije aquí, ¿verdad que sí? Aleluya. Uno debe tener mucho cuidado de lo que uno dice. Porque a veces el simple hecho de tú decir algunas cosas está poniendo en evidencia que no se puede confiar en ti. Sí, hay gente así que prueban a otros. Le dicen algo a esa persona. Ay, Dios mío, cuántas cosas, hermanos. Aleluya. Porque así aparece gente en la vida, en el transcurso de la vida, que dicen tus errores. Aquí estamos hablando de una situación en que se quería poner a Nehemías como que él era enemigo del rey. Imagínese usted ese escenario donde Nehemías fue un hombre que tuvo toda la apertura de parte del rey para ir a reconstruir los muros. Le dio cartas, le dio personas, le dio gente, aleluya. Y este hombre, Sanballat y Tobías, lo único que querían hacer era que Nehemías no siguiera el proyecto que él tenía encomendado a hacer, que él se había dispuesto a hacer, aleluya. Entonces así aparecen personas en la vida. Tú comenzaste a hacer algo. Yo me recuerdo una vez que cuando yo me inscribí en la universidad, alguien me dijo a mí, yo tenía mi intención era, ay Señor, ayúdame a yo poderme graduar con honores en la universidad. Y alguien me dijo así literalmente, ¿por qué es que tú te vas a graduar? Sepa cum laude. Le dije, ¿cómo? Yo dije, hermano, miren, y yo no sé, a veces hay palabras que te dicen a ti que lo que te hacen es que te impulsan a tú a hacerlo mejor, aleluya. Gloria a Dios. Porque nosotros debemos ver las cosas. Yo he aprendido mucho últimamente, yo siempre aprendo, pero cuando tú recibes una palabra negativa, esa palabra negativa que tú recibiste, tú debes ver el lado positivo de eso que te están diciendo. Aleluya. Hermano, y yo estudiaba y seguía con lo mío, hermano. Y estábamos al lado de la universidad. Hermano, y yo me gradué de la universidad. Y la persona que dijo que yo me iba a graduar sepa cum laude, ni siquiera terminó la universidad. Y yo me gradué con honor, hermano. La gracia del Señor. Aleluya. ¿Cómo? Yo ni sé, hermano. Es verdad, esto Jehová lo hace, pero yo lo digo. Yo soy una gente que no tiene ni buena memoria. De verdad que yo no sé ni cómo lo pude hacer. Pero yo creo que Dios sí te pone a ti de ejemplo. Entonces estamos siendo ejemplos nosotros de que lo que Dios está haciendo en nosotros es algo sobrenatural, que nosotros mismos ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, cuando estamos aquí en las Escrituras, vemos que se aparece la voz de la intimidación. Mira, ven a verme, porque si tú no vienes a verme, prepárate que esto que dice la carta va a llegar a los oídos del rey. Ay.
nuestros enemigos estaban tratando de asustarnos. Versículo 9. Creyendo que así íbamos a dejar o a suspender la obra que teníamos en mano. La intimidación que está provocando el enemigo en ti está haciendo que tú detengas el propósito de Dios en ti. La intimidación que está provocando el enemigo está haciendo que tú te detengas de lo que tú tienes que hacer. Aleluya. Pero yo oré, dice la palabra, yo oré. Dios mío, dame más fuerzas. Ay, a veces nos falta eso. Dios mío, dame más fuerza porque yo no me quiero detener. Gloria al nombre del Señor. Y aquí, escudriñando el texto, dice la escritura que él fue a la casa de este hombre, Semaías, era sacerdote, y él estaba encerrado en su casa. Y cuando nosotros leemos aquí, dice que en el versículo 12, me di cuenta de que Semaías no hablaba en nombre de Dios, sino que decía esa profecía porque Tobías y Sanballat le habían pagado para que lo hiciera. Entonces, este hombre aquí, tú sabes lo que representa, que a veces nosotros somos muy propensos a creer en las personas que nosotros más confiamos. Y a veces hay fuentes que no son confiables, aunque tú creas que vengan de la persona correcta. Aleluya. Porque en realidad lo que buscan es llevarte por el camino equivocado. Miren, si Nehemías no hubiese estado direccionado por Dios, el hecho de que Semaías era un profeta, le hubiese creído inmediatamente la palabra que dijo. Por eso cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, hay un pasaje en específico que se le apareció a un profeta y le decía, mira, el Señor me dijo a mí que te fuera por otro camino. Sí, vete por allí. Aleluya. Discernimos nosotros cuando la voz que viene de una persona de Dios es la correcta, porque eso nos pasa. Es que nosotros nos confundimos a veces, porque creemos que todo el que habla en nombre de Dios está hablando la palabra de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. De la misma manera, no todo el que dijo Jehová me dijo, Dios le habló. Aleluya. Porque nosotros hablamos impulsivamente y muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Y es que indistintamente de cuán consagrado sea una persona, hay un momento, hermano, mire, que la brecha se abre. Y en esa brecha el enemigo la aprovecha para influenciarte a ti a dar una palabra que no viene de Dios. Nosotros estamos hablando y hablamos, pero yo tengo que tener conciencia de lo que yo estoy diciendo, porque lo que yo estoy diciendo me expone, lo que yo estoy diciendo me confronta. Amén, aleluya. Y aquí cuando nosotros leemos esto, dice que hablamos. Le dijo Semaías, mira, vamos a escondernos porque vienen a matarte. Y yo, ¿cómo que vamos a escondernos y vienen a matarte? Como que me llamó la atención, ¿verdad? Porque vamos a escondernos porque vienen a matarte. Si vienen a matarte, va a esconderte tú. Ay, aleluya. Lo que pasa es que él había sido sobornado para que dijera una palabra que no fuera real. Hay poder en la sangre de Jesús. Nuestras propias palabras pueden ser una manifestación de la voz de nuestra carne o la voz del enemigo. Dile a alguien, tu palabra es poderosa. Dile, tu palabra es poderosa. Úsala con sabiduría. Úsala con sabiduría. Santiago 5, su
versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Oiga esto. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Qué fuerte. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, que hace alarde de grandes hazañas. Imagínese qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Esta es la traducción Nueva Versión Internacional. Si tu lengua es influenciada por el enemigo, llámese esto por el mismo infierno, es capaz de encender el más grande incendio. Porque lo que nosotros hacemos es hablar. Nuestras acciones dicen mucho de nosotros, pero lo que nosotros decimos, somos muy propensos, hermanos, a hablar impulsivamente. Y somos, tú sabes qué, más propenso todavía a creer las palabras de aquella en quienes más confiamos. Lo creemos sin dudar. Lo creemos, hermanos, sin titubear. Lo creemos, hermanos, porque creemos como fulano es confiable, como yo confío en esa persona, yo voy a creer todo lo que él me dice. Y ahí es que viene el engaño, hermanos. Porque el enemigo sabe que tú confías en alguien y puede utilizar ese alguien para darte una palabra a ti que te haga desenfocar del camino correcto. Aleluya. Y yo decía, al finalizar el año pasado, ¿verdad? Que uno vivirá este año con otra mentalidad. Y por eso yo digo siempre que todo lo que uno dice aquí, eso, hermano, tiene un peso en el mundo espiritual. A muchos le encanta este micrófono y estas cosas. Ay, Dios mío. Pero mira, cuando tú dices algo, tú tienes que estar muy preparado para lo que viene. Porque cada palabra que tú dices va a ser confrontada. Y este año, un día, estamos ya en el mes de marzo, 16 estamos hoy. Ya han pasado 2 meses y 16 días. Casi nada, hermano. Y vamos corriendo. Y un día, en días atrás, no hace tanto, hermanos, estaba yo, ¿sabe que a veces uno tiene, verdad, días? Y tiene días. Hay días y hay días. Y las mujeres que pasamos por esos días, yo sé que me van a entender mucho. El fin es, hermanos, que recibí una palabra de una persona que en lo personal admiro muchísimo. Y, hermanos, miren, en lo humano, eso a mí me afligió muchísimo. Y yo recuerdo que mi espíritu, mi yo estaba, mira, hermano, afligido, que yo estaba a veces en el trabajo y lloraba. Bajaba la cabeza así, me salieron lágrimas. Dios mío, hay cosas que a uno como que le pasan en ciertos momentos que uno ni entiende. Yo dije, ¿pero y por qué que me bajan estos lagrimones así? Sí, porque hasta uno dice que llora, usted sabe, hermano, pero dice que tú bajes la cabeza así te salgan los chorros de lágrimas. Y yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y yo recuerdo, hermanos, que esa palabra me consternió mucho. No solamente fue por la palabra, sino por el conjunto de la palabra y la persona que la dijo. Porque a veces uno escucha muchas cosas, pero cuando uno escucha ciertas cosas de personas que uno lo tiene como esa persona de inspiración, esa persona que tú admiras, que tú respetas, ¿verdad? Uno dice, wow, Dios mío. Y quizás yo no sé, yo digo, puede ser que yo estaba como en un estado emocional o mis hormonas no estaban como exactamente, porque hay días en que uno se encuentra exactamente así, más vulnerables que otro.
Y yo recuerdo, hermanos, que miren, yo me pasé 2, 3 días así, de esa manera. Y a mí, yo siempre me sorprendo mucho porque cuando a mí me pasan cosas, como que siempre aparecen 3 personas en la vida. Yo digo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y me apareció una y me dijo, me vio así en el comedor del trabajo y me dijo, mami, ¿qué tú tienes? Y usted sabe, hermano, nosotros siempre estamos actuando como la mujer de Sunem. Todo está bien. La tercera persona me escribió por el chat institucional y me dice, ¿tú estás bien, mami? ¿Te pasa algo? Y yo le dije, sí, todo está bien. Muy abrumada que estoy, pero todo está bien, gloria al Señor. Ay, aleluya, hermano. Y yo muriéndome. Yo me iba al baño y lloraba muchísimo. Y después iba, ya tú sabes, como toda mujer empoderada. Aleluya. Y la tercera persona me habló y me preguntó lo mismo. Y digo, wow, pero ¿te pasa algo? Yo, no, realmente no me pasa nada. Sí, porque nosotros comenzamos, mira, no hay nada más que una gente actuando en fe. Porque cuando uno se siente mal, lo que menos que uno quiere es que otra gente te esté preguntando, de ¿qué tú tienes? Porque cuando a ti te preguntan, ¿qué tú tienes, hermano? Uno que se pone más melancólico, uno se pone de una vez. En el nombre del Señor. Mira, hermanos, y yo me sentí muy afligida. Y yo recuerdo que un día, el tercer día, yo estaba en el baño quitándome el maquillaje así que llegué de trabajar. Y estaba frente al espejo. Ya te sabe, ¿verdad? Uno cuando uno se siente emocionalmente así, ahí es que uno escucha cosas. Y uno, porque uno recuerda, es que el recuerdo viene. El recuerdo viene. Y es constante. Y uno trata de entender el por qué tú recibiste esa palabra. Dios mío, yo estaba así, hermano, y llorando, quitándome la cuestión. Y miren, hermanos, así en ese ruido que había en mi mente, hubo un momento en que hubo un silencio devastador. Y yo escuché así, miren, hermano, literalmente la voz de Dios. Y me dijo lo siguiente: ¿por qué te afliges? Esa no fue mi voz. Y yo recuerdo, hermanos, y lloro. ¿Y tú sabes por qué lloro? Porque cuando esa persona me dijo esa palabra, recibí una enseñanza poderosa, hermanos. Y es que la persona habló y yo recibí por el Espíritu inmediatamente que no era la voz de Dios, que era la voz del mismo Satanás. Y algo me decía a mí aquí, escudriñando estas palabras, y es que tú tienes algo poderoso en ti, y es que el Espíritu que está dentro de ti te hace a ti entender, mire, inmediatamente, entender on time, o sea, en el instante, cuando una voz viene de Dios y cuando es la voz del mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero tú sabes lo que nos pasa, y es que nosotros le hacemos más caso a nuestros sentimientos que a la palabra de Dios. Y a veces nuestros sentimientos nos nublan el entendimiento. Nuestras emociones nos hacen desenfocar y nos confunden muchísimas veces. Recibí eso y yo dije ahí mismo en el Espíritu que el Señor reprenda al diablo. Así, hermanos. Pero yo dije eso, pero mi ser humano se afligió. Porque yo soy humana. Yo soy un robot. No, yo soy Noemí González. Aquí carne y hueso. Si usted está viendo un holograma, todavía no hemos estado, ¿verdad? Seguimos en el siglo XXI, aleluya. No es un holograma, es Noemí. Aleluya. Entonces, hermanos, tú tienes la capacidad, si tú estás conectado, porque es que lo que es espiritual, tú lo percibes en el espíritu.
Y hay una conexión ahí que tú tienes que estar consciente de lo que tú estás recibiendo en el momento. Y yo recuerdo, hermanos, que yo ahí mismo entendí que no era la voz de Dios que me estaba hablando. Pero yo me afligí. ¿Y cómo me sentía yo, hermanos? Aleluya. Pero cuando vino la palabra de Dios, mira, algo que me impactó de ese momento es que cuando la voz de Dios llega, todo lo demás se calma. No importa el ruido que esté sucediendo, hay algo que te hace a ti hacer foco en eso que tú estás escuchando de Dios. Y la palabra de Dios me dijo así: ¿por qué te afliges? Esa no es mi voz. Estamos escuchando muchas voces, porque en lo humano vamos a escuchar muchas voces. En lo humano siempre vamos a escuchar voces. Ahora, ¿estamos identificando nosotros la voz que estamos escuchando? ¿Es la voz correcta? ¿Estamos prestando atención a la voz correcta? ¿Estamos prestando nosotros atención a la voz de aquel que no está haciendo nada, que le molesta que el hecho de él no está haciendo nada, o de una persona no estar haciendo nada? ¿Le molesta que tú estés haciendo algo por ti, que tú estés haciendo algo por otros? Porque cuando tú comienzas a hacer algo direccionado por Dios, esto va a dejar en evidencia que hay gente que simplemente no estaba haciendo nada. Y el no hacer nada, cuando nadie hace nada, aleluya, y otro hace algo, significa que eso que otro no hacía se podía hacer. No, yo no puedo, no, eso no se puede hacer. Sí se puede hacer, vamos a hacerlo así, así, así. Comienza a hacerlo. Póngase a hacer algo que nadie esté haciendo para que usted vea. Le va a molestar al infierno entero. ¿Sí? Y cuando tú haces algo que es para Dios, prepárate que todavía ahí viene la carga es más fuerte. La lucha es más fuerte porque el mundo espiritual se va a poner completamente en tu contra. Se va a poner en tu contra, hermanos. Ahora, ¿tú estás haciendo caso a lo que tú sientes o tú estás haciendo caso a la instrucción de Dios? ¿Tú estás haciendo caso a las circunstancias del momento o tú estás haciendo caso al proyecto que ya Dios te dijo? Aleluya. Hacemos caso a las voces que vienen a desviarnos del camino de Dios, del propósito de Dios y de la meta tuya personal. Sí, porque nosotros estamos en el camino de Dios y todo lo que hacemos es para honrar su nombre, pero también estamos en el camino terrenal. Vivimos en la tierra, yo vivo aquí. Mi destino es el cielo, pero yo vivo aquí. Aleluya. Y como yo vivo aquí, yo me estoy preparando para algo que Dios ha determinado hacer en mí en la tierra. Aleluya. Ahora, como Dios determinó hacer algo conmigo en la tierra, para que tú puedas lograr desarrollar eso que Dios te dijo a ti que tú tenías que hacer, se van a levantar muchas cosas en la tierra y también en los aires. Van a venir obstáculos, van a venir problemas, situaciones. Aleluya. Se va a evidenciar muchas cosas, pero tenemos que hacer como Nehemías. Yo estoy trabajando, no tengo tiempo para prestar atención a distracciones. No tengo tiempo para desenfocarme de lo que Dios me dijo que hiciera. No tengo tiempo para invertir en aquello que no me está haciendo productivo. No tengo tiempo porque el propósito que tengo que cumplirlo. Aleluya. No tengo tiempo, moléstese quien se moleste, pero mi foco, yo sé lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer lo haré en el nombre de Jesús. Aleluya. No te dejes desenfocar.
Escucha la voz correcta. Dile a alguien, escucha la voz correcta. Escucha la voz correcta. Aleluya. Proverbios 15:23 dice: qué bueno es dar la respuesta adecuada y mejor aún dar un consejo a tiempo. Escucha la respuesta adecuada. No te confundas porque tú crees que el que te está diciendo la respuesta es una gente en la que tú confías. A veces en la confianza es que está el peligro, dicen por ahí. Sí, porque la gente que nosotros confiamos, a eso nosotros le creemos. Pero mira, pídele al Señor dirección, discernimiento, para que te haga entender a ti que indistintamente de que esa persona sea confiable o no, a veces pueden ser influenciadas por el enemigo para darte a ti una respuesta que no es correcta. Aleluya. Y ten tú la certeza de que tú vas a hacer la obra de Dios. Tú vas a cumplir tu meta. Por eso es que José tuvo un sueño y nada más hizo contárselo a los hermanos. Y cuando tú cuentas algo que tú quieres hacer, ya todo el mundo comienza a interpretar. Aleluya. Hay dos cosas que yo logré este año y no le dije a nadie. Hice mi programa, mi planificación, hermano. Y gloria a Dios. Aleluya. Sí, porque desde que tú dices que tú vas a hacer algo, ya todo el mundo comienza a opinar. Por eso es que tenemos que tener el círculo bien cerrado para saber quiénes son la gente que te están aportando y quiénes son la gente que te están desviando. Aleluya, gloria al Señor. El otro día me pasó algo demasiado que yo digo, Jehová, pero no sé, hay algo aquí que yo sé que viene de ti. Estaba en una clase y una persona dijo algo y el día que dijo algo, yo había hecho algo justamente ese día con respecto a eso que esa persona dijo. Yo me sorprendí, yo dije, ay, Dios mío, pero si yo tengo que hablarle a esta persona, dije yo, pero es que no puede ser que el mismo día, pero es que no tiene nada que ver lo que me pasó con esto. Hermano, y yo me quedé. Y dije, bueno, Dios, no hice nada, hermano. ¿Usted cree que yo hice algo? Yo no hice nada, no, porque yo no voy a hablarte aquí de que inventarme cosas. Yo no hice nada, hermanos. ¿Y tú sabes lo que pasó? Que después la persona escribió algo por el grupo donde estamos y yo me sorprendí, hermano. Yo dije, no puede ser que yo no hable con esta persona por esta situación, pero como quiera tengo que hablar con esa persona por otra. Aleluya, por otra situación, hermanos. Y al final de cuentas terminé hablando con la persona, pero uno tiene que saber esperar el momento adecuado. Porque nosotros nos aceleramos y queremos hacer las cosas ya. Pero direcciónate, porque Dios está abriendo el camino, está preparando todo. El otro día escuché a una científica antropóloga, y a mí me encanta escuchar a los científicos porque cada vez que yo escucho a esta gente, yo, hermano, mira, amo más a Dios. Y ese conocimiento a mí me enseña o me da la apertura para yo entender profundamente, oye, todo el misterio de la creación y qué tan perfecta creación somos nosotros. Hermano, miren, y ella decía que el ser humano pasa por muchas cosas y una de esas cosas, cuando el cerebro entiende que no fue solucionado, te presenta a ti estar ante la misma situación para que tú puedas confrontar eso y sanarlo. Por eso es que el pueblo de Israel duró 40 años dándole vuelta al mismo sitio. Aleluya. Al mismo lugar, hermanos. Y cuando yo leí esto, cuando yo escuché esto, yo dije, Dios mío, pero con razón, es que tú nos haces a nosotros pasar el mismo proceso, porque hubo algo en ese proceso que nosotros no entendimos, que nosotros no aprendimos y que nosotros no superamos. Aleluya.
Y cuando yo escuché esto, hermano, yo dije, Dios, gracias. Porque siempre tú vas a poner a la gente correcta que te dé la palabra correcta que tú necesitas escuchar. Para entender, para direccionarte, para confrontarte, para corregirte. En el nombre de Jesús. Y yo particularmente me encanta escuchar a la gente cuando me corrige. Porque yo aprendo de eso. A veces nosotros nos vemos y creemos que lo estamos haciendo de maravillas, pero otra gente lo ve con otra perspectiva. Y eso nos hace a nosotros entender que a veces no es como nosotros creemos, que estamos comiéndonos el mundo. El mundo te está comiendo a ti. Aleluya. Entonces, escuchemos la voz correcta, porque la voz correcta nos va a hablar y nos va a mantener enfocado en el propósito de Dios con nosotros en esta tierra. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharme. Les amo mucho en el amor de Cristo y en el amor mío también. Aleluya. Que Dios les bendiga más. Un abrazo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor.